El Señor les bendiga en esta mañana, hermanos. Una vez más estamos en este lugar para comunicar lo que es la escuela dominical. Estamos en la página 138 de su guía. Y antes de empezar vamos a orar, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios por esta oportunidad que nos da. Amén. Eterno Dios maravilloso, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, no diciendo una vez más, Padre, porque no es de más lo que hacemos, Señor, sino que es parte de ti el que podamos instruir a través de la palabra. Tú dijiste, Señor, que nosotros fuéramos evangelizadores, pero que también fuéramos instructores, enseñándole al pueblo, a la humanidad, a la comunidad, a que guarden todas las cosas, y que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí estamos, eterno Dios. Pedimos a ti primeramente que seas tú, a través de tu Espíritu, el que lleve la palabra al corazón, el que lleve la palabra al pensamiento, a la vida del ser humano. Que seas tú que miras todas las cosas, eres omnisciente y conoces, Padre Celestial, las intenciones y los pensamientos. Que seas tú quien trabajes en cada corazón, Señor. Y te pedimos que con el poder de tu Espíritu quites todo estorbo, toda barrera, todo lo que se levante en contra del conocimiento de tu palabra. Aquí estamos, Padre Celestial, tu pueblo, tus hijos, Señor. Usa tu palabra, Padre, para que haya frutos en el corazón, Padre, que el entendimiento quede libre para entender el propósito de esta enseñanza. Aquí está, Padre Celestial, este servicio de tus hijos aquí presentes. Bendice a tus hijos, Señor, de una manera especial, y que sea tu Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, en esta mañana vamos a mirar la lección 17 y dice el título de esta lección: llamados a ser parte del reino de Dios. Llamados a ser parte del reino de Dios. Esta lección tiene 3 puntos importantes y dice el punto número 1: recordar que vos redimió a Ruth como Cristo a la iglesia. El segundo punto dice acomodarnos en la familia de Dios para recibir beneficios. El tercer punto es vivir como miembros de una familia redimida y santificada. Bueno, si usted se ha dado cuenta, hemos venido recorriendo los libros históricos del Antiguo Testamento. Ya vimos Jueces, ya vimos Josué, Jueces, ahora estamos con Ruth. Y como lo dijera, son libros históricos, pero cada historia que está en la palabra del Señor a nosotros nos da una enseñanza y a nosotros nos revela los propósitos de nuestro Dios para con su iglesia. Esta historia abarca todo el libro de Ruth, pero nos vamos a ubicar en el capítulo 4, del versículo 1 al versículo 22 está toda la lección. Por el momento solamente vamos a leer del versículo 1 al versículo, amén, 7, amén. Vamos a leer este párrafo, lo hago de una manera audible. Vos subió a la puerta y se sentó ahí, y aquí que pasaba aquel pariente de quien vos había hablado y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron.
Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacerlo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo, porque yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Booz: el mismo día que compres las tierras de la mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto de su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Amén. Bueno, hemos leído estos 7 versículos, pero vamos a ver el propósito de esta enseñanza, hermanos. Esta enseñanza tiene propósito, y el propósito es: con el precio de su sangre, Cristo, nuestro Booz, nos ha redimido de la esclavitud y nos invita a ser parte de la familia celestial. Si ustedes se dan cuenta, el tema central es la redención, ¿sí? La redención, hermanos, significa rescate. Redención significa volver a comprar o a obtener lo que ya era nuestro. Entonces tenemos a Cristo Jesús como el redentor de la iglesia, y dice que con su sangre nos redimió y nos libertó, porque también eso significa redención, de la esclavitud, y nos invita a ser parte de la familia celestial. Desde el día que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador, también lo aceptamos como nuestro Redentor. Ahora somos hijos de Dios. Dice su verdad central: así como Ruth fue redimida para incorporarse a la familia mesiánica, nosotros lo fuimos para ser parte de la familia de Dios. Nosotros, dice Pedro, que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios. No habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. ¿Por qué ahora somos pueblo? ¿Por qué ahora hemos alcanzado misericordia? Porque la sangre de Jesucristo nos ha redimido. La sangre de Jesucristo nos ha comprado. Nosotros, la iglesia de Cristo, hemos sido comprados a precio de sangre. Nuestro valor como hijos de Dios no es cualquier valor de cualquier criatura que no tiene a Cristo. Ahora nosotros, nuestro valor es bajo el precio, un precio inigualable de la sangre de Cristo Jesús. Y yo creo que Cristo es digno de que le demos gloria, de que le demos honra, de que le demos alabanza, agradecimiento. Pero también, hermanos, Cristo es digno de que dispongamos el corazón para vivir, como dice el punto número 3, vivir
como miembros de una familia redimida y santificada. ¿Por qué, hermanos? Porque la sangre de Cristo es la que nos ha limpiado, la sangre de Cristo es la que nos ha redimido, pero también la sangre de Cristo nos santifica, ¿sí? Y nosotros debemos vivir como hijos de Dios. Ese es el propósito de la enseñanza. Ahora vamos a hacer parte de historia en el libro de Ruth. Ruth, miembro del pueblo de Dios que vivía allá en Canaán. Sabemos cómo el pueblo de Israel salió de Egipto, entró a Canaán con mano fuerte y brazo extendido por el poderoso Dios. Así pudieron obtener de nuevo las tierras de Canaán. Entonces, esta familia, Elimelech, Noemí y sus hijos, pertenecían a la tierra de Canaán, ¿sí? Pero dice que el hambre azotó a Judá en los días en que gobernaban los jueces. Nosotros sabemos y hemos oído que ese azote lo permitió el Señor porque el pecado, aprendimos la clase pasada, el pecado había completamente degradado al israelita o a los israelitas, había pervertido el corazón de los israelitas, pero el pecado, hermanos, había completamente esclavizado el corazón de los israelitas para hacer cosas abominables. Como consecuencia de haber vivido sin tener como gobierno en el corazón a nuestro Dios, como consecuencia el Señor envió uno de los muchos juicios, uno de los muchos castigos, y dice que este juicio era el hambre. El hambre azotó a Judá en los días que gobernaban los jueces. Eso dice Ruth, capítulo 1, verso 1. Y dice también que aunque en esta tierra fluía en leche y miel, como consecuencia de los pecados del pueblo, en Levíticos 26, versos 19 y 20, dice: la historia es acerca de una familia que abandona el lugar de bendición por la prueba que ha sobrevenido. Una familia que abandona el lugar de bendición. Parece un símil o parece, hermanos, como que la misma historia de esta familia se repite en las muchas familias que un día estuvieron en la casa de Dios comiendo pan espiritual, mas sin embargo muchas de estas familias una vez más regresaron a buscar pan porque el hambre azotó sus corazones, mas sin embargo no buscaron el pan verdadero y se alejaron de Dios. Así esta familia, dice que ellos habitaban en Belén. ¿Qué significa Belén? Belén significa casa de pan, ¿sí? La fuente, el lugar a donde había el pan. Mas sin embargo esta casa de pan, o sea Belén, había quedado sin pan. ¿Por qué había quedado sin pan? ¿Por qué estaba escaseando el pan? Porque, como ustedes escucharon la clase pasada, murió los padres de esa generación sin Cristo, y así como murieron los padres de esa generación, así como murió Josué, así como murieron los sacerdotes, los hijos de este pueblo de Israel, a causa del pecado, también se empezó a extinguir toda la obra de bendición, toda la obra de riqueza,
Entre ellos era el arte de hacer pan, porque ese es un trabajo muy bendecido, pero aparte del arte de hacer pan, el alimento empezó a faltar, llegó la escasez, las cosechas ya no daban su cosecha. Ahora todo el pueblo estaba siendo azotado por el hambre. Bueno, la casa del pan quedó sin alimento. Elimelech, el jefe de esta familia, significa Dios es mi rey. Su mujer se llamaba Noemí, que significa amable o placentera. Y sus dos hijos, Mahalón y Kelión, que significan respectivamente enfermizo y consumido. ¿Se da cuenta, hermano, cómo el pecado va deteriorando a las familias? El jefe de familia tenía un nombre, porque ese nombre llevaba una grande bendición. Ese hombre tenía un gobierno y era el gobierno de Dios. Por eso dice, Dios es mi rey. Podemos ver que su esposa Noemí era una mujer amable, era una mujer placentera. ¿Por qué? Porque esa mujer estaba feliz, feliz de tener una familia, feliz de tener o de vivir bajo las bendiciones como era Belén, casa de pan. Más sin embargo, se puede ver que esa familia, antes de que llegara el hambre, empezó a llegar la prueba, empezó a llegar el dolor, empezó a llegar la ruina a causa del pecado que se movía en ese pueblo. Y dice que sus hijos, sus dos hijos, Mahalón y Kelión, que significan respectivamente enfermizo. Mahalón significa enfermizo y Kelión significa consumido. ¿Hasta qué grado de ruina empezaron a caer las familias bendecidas de Belén? Todo por el pecado. También podemos ver que los hijos de esta pareja, amén, se casaron con mujeres moabitas, ya que esta familia emigró buscando riqueza, puedo decir, o buscando un trabajo, o buscando el alimento que les hacía falta allá en Belén. Emigraron a Moab, y dice que estos dos hijos se casaron con mujeres moabitas. Años más tarde murió el jefe de la familia, y poco tiempo después también murieron los dos hijos. Y dice que esto dejó a las tres viudas luchando por sobrevivir. Al final de los 10 años, dice la Biblia y dice su guía, lo vemos en el capítulo 1 de Ruth. Si usted tiene su Biblia, el versículo 6 dice de esta manera: entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Aquí están tres mujeres pasando luto, tres mujeres llenas de dolor, tres mujeres que aún tenían ahora que trabajar para poder sobrevivir. Pero dice que Noemí se fue a los campos de Moab. ¿Por qué? Porque ahí en los campos de Moab ella había escuchado que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Ella había llegado a sus oídos que la respuesta de Dios estaba con su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios es misericordia, porque Dios es lento para la ira, porque Dios es grande en misericordia. Y veíamos la clase pasada,
que cuando el pueblo clamaba, Dios le respondía. Y él había visitado al pueblo y había bendecido una vez más a su pueblo con pan, con alimento. Y Noemí decidió volverse a Judá. Usted conoce la historia, solamente estamos repasando. Noemí decidió volverse a Judá. De las dos nueras, Orfa decidió quedarse en su tierra, pero Ruth le juró amor y lealtad a su suegra y optó por aceptar a Jehová, el Dios de Israel, y arriesgarse a acompañar a Noemí de regreso a su país. ¿Usted recuerda ese texto que dijo Ruth? Disculpen, ese texto que dice: no me ruegues que te deje ni que me aparte de ti. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. A donde quiera que tú vivieres, viviré yo. Qué gran ejemplo de una mujer que no conocía de Dios, de una mujer que no sabía ni la cultura, no sabía la liturgia de ese pueblo de Israel, mas sin embargo vemos que Ruth fue una mujer decidida. Ruth fue una mujer valerosa. Ruth, siendo una joven extranjera cuya entrada al pueblo de Dios estaba prohibida por la ley. Una mujer valerosa, mas sin embargo, aunque en Israel no tenían entrada los extranjeros, no podían cohabitar, no podían tener parte ni suerte dentro del pueblo de Israel. Eso dice Deuteronomio 23:3. Mas sin embargo ella fue valiente al tomar la decisión y decirle a Noemí: yo no me quiero quedar en mi tierra, no me ruegues que te deje, no me ruegues que yo me aparte de ti. Mira, tu pueblo va a ser mi pueblo. Ahí está la fe, hermanos. Aunque no conocía de Dios, Dios ya estaba trabajando en el corazón de Ruth cuando dijo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde quiera que tú vivieres, viviré yo. Y hermanos, la valentía, aunque en Israel ella no tenía abierta la puerta para poder entrar. Pero vemos, hermanos, dice su guía, que Ruth no imaginaba que Dios estaba abriéndole la puerta. Halló una puerta abierta, se encontró con un pariente cercano de Noemí, está en Ruth capítulo 2. Este pariente cercano se llama Boaz, quien al conocer a Ruth y saber de cuánta bondad ésta había mostrado hacia su suegra, podemos ver en ese capítulo 2, dice que Boaz la trató con generosidad. Pasamos al capítulo 3 de Ruth. Dice que Boaz redimió la propiedad de los difuntos. ¿Quiénes eran los difuntos? Elimelech, Mahlón y Kelión, ¿sí? Boaz redimió las propiedades de los difuntos junto con Noemí y Ruth, con la cual se casó y la hizo parte de la familia de Dios. Capítulo 4 de Ruth. Podemos ver, hermanos, que esta historia representa el llamamiento del pueblo gentil. ¿Quién lo representa? Ruth la Moabita. Ruth la Moabita está representando al pueblo gentil, un pueblo que no tenía entrada, parte ni suerte con el pueblo de Dios. Por eso dijo Pedro: vosotros que antes no erais pueblo, vosotros que antes no habías alcanzado misericordia. Entonces Ruth está representando al pueblo gentil
Y en el pueblo gentil, hermanos, se levantó la iglesia de Jesucristo. Sobre la base de la redención de Cristo. Tenemos, hermanos, que Booz es un tipo de Cristo. Porque Booz redimió a Ruth, a Noemí y toda la herencia de ellos, de los muertos, dice la guía. Y también tomó a Noemí y a Ruth. Entonces, ¿qué hace Cristo? Jesucristo, hermanos, nos redime a nosotros. Jesucristo nos hace parte del pueblo de Dios. Jesucristo no solamente nos hace parte del pueblo de Dios, sino que también nos hace parte del reino de Dios. Amén. Tenemos esta grande bendición de lo que ha hecho Cristo para con nosotros. Hay un canto que dice por ahí: ¿con qué pagaremos? ¿Con qué pagaremos ese inmenso amor, esa inmensa paciencia, dedicación que Cristo ha tenido para con el pueblo gentil? Porque en el pueblo gentil se ha levantado la iglesia de Cristo y se sigue manifestando el amor, la paciencia, la dedicación de nuestro Señor Jesucristo hacia su iglesia. Bueno, esto fue la introducción. Ahora vamos a ver, hermanos, el punto número 1. El punto número 1 romano dice: en busca de un hogar y un redentor. En busca de un hogar y un redentor. Podemos ver los participantes de la historia, toda la familia. Entre ellos apareció Ruth y apareció Orfa. Aunque Orfa, de una manera determinada, decidió quedarse sin ser parte del pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, en busca de un hogar y un redentor. Estamos hablando de Ruth la Moabita. También podemos ver el inciso A. El inciso A dice: una herencia perdida y sin valor. Vamos a entender estos términos a través de esta historia. Podemos ver, hermanos, que Ruth, igual que su suegra Noemí, eran dueñas de propiedades de sus maridos muertos, pero no las podían vender sino solo algún familiar cercano. Solamente había 2 hombres capacitados para la ley del liberato para redimir dicha herencia. El primero renunció públicamente a este derecho. Nosotros encontramos al primer pariente que tenía derecho de redimir la herencia de esta familia, entre ellas a Noemí y Ruth. Y aquí la Biblia, en el versículo 1, dice: Booz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. ¿Qué quiere decir la palabra fulano? La palabra fulano se está refiriendo a una persona común y corriente. Se está refiriendo a una persona sin importancia. Quizás ese fue el motivo por el cual no se puso el nombre aquí en este capítulo 4. Mas, sin embargo, el nombre de Booz sí aparece. ¿Por qué, hermanos? Porque Booz significa, tiene su significado, y dice que él significa alegría, complacencia, fuerza, agilidad y firmeza. Eso significa el nombre de Booz. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que Booz ya estaba escogido, elegido por nuestro Dios para poder redimir
a esta familia y a esta mujer moabita. Bueno, sigue diciendo su guía. Dice, el primero renunció públicamente a este derecho, pues no solo tenía que comprar las tierras, sino también casarse con la viuda. Él no quiso hacerlo para no enredarse en detalles concernientes a la herencia de sus hijos. ¿Por qué? Porque este primero, el llamado fulano, él ya tenía arreglado todo lo de su herencia. Ya tenía quizás legalmente arreglado lo que le iba a dar a sus hijos. No quiso de una manera legal volver a retroceder en el movimiento de cosas. Entonces no quiso redimir a Noemí ni a Ruth. Dice, él no quiso hacerlo para no enredarse en detalles concernientes a la herencia de sus hijos. La ceremonia se llevó a cabo en la puerta de la ciudad de Belén. Antiguamente dice que las puertas eran el punto de negocio, era un lugar a donde entraban y salían personas, comprar, vender, traer asuntos a los ancianos de la ciudad, los cuales constituían la autoridad del lugar. Allí, aquel dejó a Booz como el único posible redentor de esta familia. El propósito de Dios se estaba cumpliendo. Los planes de redención se estaban llevando a cabo. Pero dice que podemos ver aquí o encontrar dos puntos simbólicos. El primero, una herencia perdida. El haber huido, el haber salido de Canaán, esta familia, Elimelech, Noemí y sus hijos, y para poder ir a buscar el pan, quiere decir, hermanos, que a ellos, pues, no les importó. Es mi palabra, puedo decirlo así. ¿Por qué? Porque ellos estaban dejando la herencia que venía de padres a hijos. Ellos estaban dejando la tierra que Dios les había dado. Ellos estaban alejándose aún de la provisión. Y una persona, hermanos, que se enreda de una manera personal buscando el pan de cada día, muchas veces no le importa en que abandona la familia 24 horas. Tampoco le importa en que si es un hijo de Dios, pues ni modo, voy a dejar de ir a la casa de Dios. Me alejo del lugar del centro de adoración. Me alejo de ese sentarme un momento a escuchar palabra de Dios. El escuchar palabra de Dios es estar recibiendo el pan espiritual. Así que ellos se habían alejado de todo. Por eso se llama una herencia perdida. Una herencia perdida. Y cuando Noemí regresa, ella no tenía un lugar a donde llegar. Ella sabía que todo lo había perdido, que de todo se había alejado y que necesitaba quien la redimiera. Ella necesitaba un redentor. Esto es lo que estamos aprendiendo en este punto número 1. Punto número 2. Dice, solo un pariente cercano que quiso y pudo redimir a una mujer que de otra manera no tendría entrada en el pueblo de Dios. Un pariente cercano. ¿De quién? ¿Cercano de quién? Cercano de Noemí. Cercano de sus hijos, de su esposo. Pero no era cercano de Ruth. No tenía nada que ver con Ruth. Mas sin embargo vemos que Booz, el pariente cercano, pudo redimir a una mujer que de otra manera no tendría entrada en el pueblo de Dios. Si no lo hace este varón llamado Booz,
ella no hubiera podido pertenecer al pueblo de Dios. Entonces vemos que en esta historia de Ruth, ella representa a la iglesia por venir de un país extraño. Usted ha encontrado en la Biblia, cuando se refiere al pueblo de Israel, pero también cuando Pablo habla acerca de los gentiles. Los gentiles y los gentiles. Podemos ver que en el templo de Salomón dice que había patios, y el patio de las mujeres, el patio de los hombres, pero también se encontraba el patio de los gentiles. ¿Por qué los gentiles quedaban en el patio? Porque no pertenecían al pueblo de Dios. Entonces vemos que esta mujer representa a la iglesia por venir de un país extraño. Nosotros somos gentiles, somos de países extraños a Israel. Y dice, vos representa a Jesús, es un tipo de Jesús, quien nos redimió para darnos el valor que nuestra alma había perdido a causa del pecado. Miren, hermanos, el alma de los gentiles, entre las cuales somos nosotros, decía Pablo, de los cuales yo soy el primero. Esa alma perdida completamente por el pecado, esclavizada, arruinada. Mas sin embargo, un día llegó Jesús a nuestro corazón y nos redimió del pecado. Nos compró, nos lavó, nos limpió. Así como las tierras de estas viudas no tenían ningún valor, si no había quien las redimiera, las almas están perdidas, condenadas a destrucción, a menos que se acojan a la misericordia de Cristo para que Él las redima del pecado. Amén. Usted a su alrededor puede ver la necesidad que hay en el mundo. Vemos al drogadicto, al alcohólico, a la prostituta. Vemos, hermanos, al que roba, al ladrón, al asesino. Vemos al que trabaja en el narco, vamos a decir, de órganos, de personas, trata de personas, gente esclavizada por el pecado. Pero a través de Jesucristo esta gente tiene puerta abierta para poder ser redimida, para poder ser rescatada, para poder ser liberada y pertenecer a la familia de Cristo. Amén. Las almas están perdidas y condenadas a la destrucción, a menos que se acojan a la misericordia de Cristo para que Él las redima del pecado. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por el pecado, el pueblo gentil no tiene parte, no tiene entrada, no puede experimentar las obras poderosas y maravillosas de Dios, a menos que no se acerquen a Jesucristo. Cristo es la puerta. Y dice también el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La puerta está abierta, la entrada es gratis, porque ya hubo quien pagó el precio de esa entrada y es Cristo Jesús a través de su sangre. Esto basta, hermanos, para reconocer que nuestra vida vale solamente cuando ha sido comprada con la sangre de Cristo. Aquí, hermanos, para pertenecer al reino de Dios no es por el dinero que poseamos, no es, hermanos, por el intelecto que tengamos, las capacidades, no es, hermanos, por las buenas obras.
Hay veces hago una obra caritativa con alguien, puedo llevarle quizás hasta dinero, despensa, no sé, o simplemente a lo mejor una visita. Y muchas veces nos engañamos que por esas buenas obras yo ya tengo la entrada en el reino de los cielos. Y eso es mentira, eso es contrario. Al reino de Dios solamente se entra por la sangre de Cristo Jesús, porque hemos sido comprados a precio de sangre. Y aquí dice su guía: he aquí la necesidad urgente de anunciar el evangelio a los perdidos y decirle: no es por obras para que nadie se gloríe, es solamente por creer en el Redentor, es solamente por aceptar al Redentor y pertenecer de una manera decisiva como Ruth al pueblo de Dios. No dejar que nada nos venga a arrebatar de pertenencia al pueblo de Dios. No salir de nuestro pueblo, lo cual Noemí y Elimelech no tenían que haber salido de ese pueblo, mas sin embargo lo hicieron. Muchos de la iglesia no tienen por qué salir de la iglesia, porque el Señor es abastecedor. El Señor, hermanos, es nuestro todo. Solamente basta permanecer en Él. Dice San Juan: permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Amén. Bueno, pasamos al inciso B. Este inciso B dice: una vida desposeída y sin derechos. Ya vimos el inciso A, una herencia perdida y sin valor. Eso es lo que hace el mundo con el pecador. Pero también no solamente lo deja como una persona, un individuo sin valor y sin tener alguna herencia, sino que también dice es una vida desposeída y sin derechos. Versículo 5 del capítulo 4 dice: entonces replicó Booz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocando la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Bueno, vamos a ver, hermanos, esto. Seguimos con Ruth. Dice que la situación de Ruth representaba dos problemas muy serios, los cuales únicamente pudieron ser solucionados mediante la misericordia de Dios y su plan de redención. Aquí, aunque Booz fue el instrumento, el que estaba completamente interesado por esta mujer gentil, por esta mujer moabita que no tenía derecho a nada, esta mujer que había llegado a esta tierra de Canaán una vez más, o de Belén una vez más, junto con otra viuda, con Noemí, que estaba toda despojada, porque ya todo lo que tenía lo había perdido. Podemos ver, hermanos, que Dios estaba al control de todo. Amén. Dios estaba al control de todo. Viene a mi mente ese texto de Génesis 12,
versículo 1 al 3, a donde dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No solamente para el pueblo de Israel. Aquí hay una palabra profética. Cuando dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, se está refiriendo a Cristo. Ya estaba apuntando a la redención de Cristo, que Cristo iba a efectuar en la cruz del Calvario para el pueblo gentil. Entonces, podemos ver que el plan de Dios de redención, ese plan de redención ya se estaba llevando a cabo en esta familia y en especial con Ruth, la moabita. Vamos a ver el problema número 1 que tenía Ruth. El problema número 1 que tenía Ruth es las razones por las que Ruth no tuvo hijos con el hijo de Noemí. El problema, hermanos, de Ruth es que no había podido tener hijos. Era un problema físico. No había podido tener hijos. Entonces, algunos han pensado que los dos hijos de la desafortunada Noemí murieron en alguna guerra o fueron víctimas de alguna desgracia inesperada. Los nombres de Malón y de Kelión, que significan respectivamente enfermizo y consumido, quizás por alguna enfermedad congénita. En todo caso, esta mujer virtuosa, como la llamó Booz, había pasado por una serie de infortunios. Así le sucede a todo aquel que viene golpeado por el mundo. Ruth, una mujer viuda, una mujer sola porque no había tenido hijos, una mujer que ahora ya no tenía familia porque su familia se había quedado en Moab, su casa y su cultura se había quedado en Moab. Ahora esta mujer estaba completamente sola y desamparada, pero el plan de redención la llevó a ser bendecida, a ser virtuosa. Dice el capítulo 3, versículo 11 del libro de Ruth, dice: ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. ¿Se da cuenta cómo el Señor levanta la cabeza de alguien? Cuando ese alguien se acerca al Señor, no importa, yo digo no importa el pecado que haya cometido, la degradación moral en la que haya vivido, no importa cómo el mundo la haya golpeado, cuando esa persona viene a Cristo, su cabeza es levantada. Su cabeza se le es devuelto el honor, le es devuelto la paz, la tranquilidad. Una vez más esa persona vuelve a tomar el lugar que había perdido. Así pasó con Ruth. Por eso Booz la llama mujer virtuosa, mujer virtuosa, mujer bendecida, mujer que se ha ganado la redención. ¿Por qué? Porque ella había decidido al Dios de Noemí. Ella había decidido a pertenecer al pueblo de Noemí y a vivir a donde Noemí iba a vivir. Dice aquí, hay personas que ni siquiera pueden enumerar todas las desgracias y los sufrimientos por los que la vida las ha hecho pasar. Miren, hermanos, la pérdida moral de las personas. Cómo la vida, el mundo las ha tratado, hermanos, a donde la persona, puedo decir, ha perdido la vergüenza, ha perdido los valores, ha perdido
ese amor de las personas. Dice por ahí alguien, no valía yo ni cacahuate, pero ahora que estamos en Cristo Jesús, dice que Él redime, Él rescata, Él levanta, dice Isaías, Él levanta mi cabeza y es mi gloria. Por eso nosotros no nos avergonzamos de ser hijos de Dios. No nos avergonzamos de ser cristianos, porque en el mundo fuimos lo que fuimos, hicimos lo que hicimos, pero un día Cristo nos perdonó y nos limpió de todo pecado. Él vino a quitar el oprobio, Él vino a quitar la vergüenza, Él vino a quitar el señalamiento que teníamos de parte de los demás, pero ahora nos presenta como gente que no hemos cometido pecado. Eso se llama justificación. Entonces, hermanos, para aquellas personas que han pasado por tanta situación difícil, tanta desgracia, sufrimientos, tanta opresión, tanta vergüenza por lo que la vida les ha hecho pasar, cuando llegan a los pies de Jesús, como Ruth se refugió a los pies de Boaz, su vida cambia para siempre. Amén. Dice el capítulo 3, versos 7 al 9 de Ruth. Dice, cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Miren, hermanos, el escritor de estos versículos no está denotando aquí nada morboso. No está denotando aquí a Ruth como una lujuriosa, una lasciviosa. No, hermanos, porque en el plan de Dios todo estaba ya controlado. Y ella se acostó a los pies de Boaz, no con un interés físico, no por una satisfacción placentera. Ella lo hizo con una necesidad, y la necesidad de ser redimida, de ser rescatada. Dice, extiende el borde de tu capa. ¿Qué significa esto? Cúbreme, extiende tu cobertura hacia mí, porque no tengo dónde vivir, no tengo nadie que me proteja, pero si tú me cubres, voy a ser bendecida. Dice que vino a los pies de Boaz. ¿Cómo llegaste tú a los pies de Cristo? ¿Acaso no llegaste necesitado de cobertura o necesitada? ¿Acaso no llegaste necesitada de protección, de respuesta? ¿Acaso no te movió la necesidad de tu alma, la necesidad de tu espíritu? Y solamente Cristo, nuestro pariente cercano, porque Él es el hermano mayor entre los hermanos de la iglesia, un pariente cercano. Entonces vemos, dice que cuando nosotros venimos de esta manera, la vida cambia para siempre. No sé si tú estás experimentando el cambio que hizo Cristo. No sé si tú estás agradecido, agradecida de lo que Cristo ha hecho en tu vida, pero Dios cumple su palabra. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta a su obra, a lo que Él ha prometido. Problema número 2 en la vida de Ruth. El problema número 2 en la vida de Ruth es legal. Tiene que ver con las leyes. Bueno,
primer pariente no pudo sacar a estas mujeres de su miseria, porque según el versículo 5 del capítulo 4, Ruth la moabita formaba parte del convenio, o sea, se tenía que casar con ella. Nadie podía redimir los bienes materiales de esta familia si no estaba en la capacidad de casarse con Ruth y tener hijos con ella. Ya que no los había tenido con su esposo Maión. Como el primer candidato no quiso involucrarse en esta transacción debido a su problema de herencia, ahí está el problema legal, debido a sus problemas de herencia, la responsabilidad cayó sobre el honorable Booz. Pero él sí estuvo dispuesto a cumplir con todo lo que la ley requería. El mayor problema de Ruth era su nacionalidad. Y una de las leyes que está en Deuteronomio 23:3, vamos a ver estas leyes. Deuteronomio capítulo 23, versículo 3. Amén. ¿Lo tiene, hermano? No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Amén. Había una ley, y esta ley, hermanos, se refería a ciertas naciones. Entre ellas estaban los moabitas, o estaba Moab. Ellos, dice el versículo 2, eran como bastardos. ¿Qué es un bastardo? Un bastardo es alguien que no es hijo. No es hijo. Es hijo de otro o es hija de otra. ¿Sí? Es un bastardo. Bueno, de una manera legal así estaba Noemí, era de otra nacionalidad. No podía entrar el amonita ni el moabita en la congregación de Jehová. Sin embargo, Dios en su misericordia le dio la entrada a esta joven, la cual, como lo veremos adelante en el versículo 17 al 22 del capítulo 4, dice: y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón. Hezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Dice, Dios en su misericordia le dio entrada a esta joven, la cual vino a ser la bisabuela del rey David. ¿Se da cuenta hasta dónde fue extendido el manto? Dice que ella, cuando vino a los pies de Cristo, le dijo, extiende tu capa, extiende tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Aquí, hermanos, se extendió, Booz extendió la capa, la cubrió de una manera literal, pero también la cubrió de una manera legal, pero también la cubrió de una manera hereditaria, hablando espiritualmente, porque Ruth vino a ser bisabuela del rey David. Y vemos que en esta descendencia de David vino a nacer Jesucristo. El manto quedó extendido para Ruth. Dice, por ende, Ruth vino a ser parte del linaje mesiánico. No hay problema que la gracia del Señor no pueda solucionar,
cuando se actúa dentro del plan divino. ¿Qué hizo Ruth? Ruth no llegó como prostituta a acostarse ahí a los pies de Boaz. Ruth no llegó queriendo chantajear a Boaz. Ruth no llegó de una manera lujuriosa o lasciviosa. Dice aquí que ella en humildad se acostó a sus pies y le dijo: extiende tu capa sobre tu sierva. Ahí vemos la humildad de Ruth, hermanos. ¿Sí? Extiende tu capa sobre tu sierva. Cuando nosotros llegamos completamente, hermanos, humildes, aunque necesitados, destruidos, arruinados, pero con un corazón sencillo, un corazón humilde, la gracia de nuestro Señor puede solucionar nuestras necesidades, nuestros problemas. No podemos seguir con la soberbia, el orgullo, la altivez, el conformismo. No, debemos venir con un corazón contrito y humillado. Amén. Dice, Ruth había creído y aceptado al Dios de Israel en su corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que Ruth traía fe. Ella tenía fe. En el capítulo 4, versículo 16, podemos ver que ella creía en el Dios de Israel. Dice, y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. ¿Por qué? Porque Ruth creía en el Dios de Noemí. Dice, por lo tanto, Dios cumplió su promesa con ella. ¿No es este cuadro alentador para nosotros los gentiles? La Biblia dice que Dios hace habitar en familia a los desamparados. Salmo 68, 6. Dios hace habitar en familia a los desamparados. La puerta está abierta por Cristo Jesús. Puede llegar el huérfano, puede llegar el necesitado, puede llegar el desamparado, puede llegar el esclavo, puede llegar el enfermo, puede llegar el moribundo, y Dios hace habitarlos en familia. Una familia que quizás perdieron por el pecado. Una familia que quizás perdieron por la indiferencia a la familia. Una familia que quizás perdieron por la enfermedad o los problemas. Pero cuando se acercan a Cristo de una manera humildes como Ruth, con fe como Ruth, Dios los hace habitar en familia. Esta familia puede ser restaurada, como fue restaurada Noemí. Se le puede devolver lo que había perdido. En una de las oraciones de guerra espiritual, nosotros podemos reclamar lo que el diablo nos ha robado. Y parte de lo que nos ha robado es la familia. ¿Cómo está tu familia? ¿Te la ha robado el diablo? ¿Cómo está tu familia? ¿Ahora está esclava por el pecado una vez más? ¿Cómo está tu familia? ¿Está desintegrada? Porque eso es lo que la vida ha tratado, eso es lo que el mundo ha tratado, lo que el diablo ha influido. Pero si tú te acercas al Señor, hay restauración para la familia. Lo creemos, lo aceptamos y lo esperamos, porque Cristo Jesús es nuestro Redentor. Amén. Bueno, hemos terminado, hermanos, este punto. Y qué bueno que esta primera parte de la clase, hermanos, toque la puerta del corazón. Y que empecemos, hermanos,
a tomar el ejemplo del Ruth, venir a Cristo de una manera humilde, exponerle nuestra necesidad y decirle: extiende tu manto, Señor. Necesito cobertura, necesito protección, necesito respuesta de una manera legal, porque aún de una manera legal hay matrimonios que ha destruidos, pero Dios puede restaurar. Confía, Dios es tu redentor. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y después oramos por necesidad, ya que hay necesidades. La hermana Leti tiene una necesidad con uno de sus familiares, uno de sus hermanos. Vamos a orar por él. Que el Señor restaure a este hombre, que el Señor lo acerque y lo traiga a los pies de Cristo. Amén. Eterno Dios maravilloso, en esta mañana, bendito Dios, estamos aquí celebrando esta escuela dominical, agradeciéndote, Señor, el rescate que tú has hecho en nuestra vida. Nos has comprado a precio de sangre, nosotros que no teníamos derecho, nosotros que nuestra alma era un alma perdida, esclavizada, arruinada, destruida por el pecado. Nuestra alma era un alma completamente llena o metida en la vergüenza, en el señalamiento de los demás. Un alma sin valor, un alma desechada. Pero para ti, Señor, pagaste un precio grande por nuestra alma, nos redimiste, nos limpiaste con tu sangre preciosa, perdonaste nuestros pecados, el pecado que el mundo no nos perdonó, el pecado que nuestros parientes no quisieron redimirnos. Para muchos ya éramos perdidos, sin valor, pero cuando llegamos a ti, extendiste tu mano preciosa, metiste tu mano limpia, santa, la metiste en el fango del pecado, la metiste en la suciedad y de ahí nos sacaste, Señor. Nos llamaste de las tinieblas a la luz admirable. Nos pusiste en un lugar seguro y nos diste nombre, porque hasta nuestro nombre estaba perdido. El diablo vino a robarnos la calidad de hijo. El diablo vino a robarnos la estabilidad, la integridad, pero tú nos has restaurado, tú nos has puesto en lugares celestiales, como dice Pablo en los Efesios. Ahí nos sentaste, ahí nos diste el título de hijo. Ahora no somos esclavos, ahora somos pueblo, ahora somos hijos. Antes no teníamos, no alcanzábamos misericordia, pero ahora contamos con la misericordia tuya. Es cierto, Señor, seguimos teniendo faltas, seguimos teniendo, Señor, pecados cometidos. Seguimos, Señor eterno, en un estado, porque la carne todavía se levanta, Señor. Pero tú sigues haciendo tu obra de liberación. Tú sigues haciendo tu obra de restauración, Señor.
Estamos en el mundo, no somos perfectos, pero tú estás haciendo la obra de perfección en nosotros a través del Espíritu Santo. Tú nos ayudas a vivir ahora como redimidos, santificados. Gracias al Espíritu Santo. Lo que no éramos antes éramos abominables, degradados, perversos. Éramos de la generación perdida y contumaz, Señor. Pero ahora nos estás haciendo parte de la familia de Dios. Gracias te damos, Señor. Pero seguimos clamando por aquellos que, al igual que Limelec, Noemí, Marión y Kelión, Señor, que se fueron un día de la casa del pan, buscando con sus propias fuerzas, buscando la satisfacción a sus necesidades, sin dar, Señor eterno, en que ellos se alejaron y se alejaron hasta llegar a una tierra pagana, una tierra que no era aceptada en tu pueblo. Ahí llegaron a buscar. Se cumple lo que dijo, porque buscas entre los muertos al que vive. ¿Cuánta gente, Señor eterno, de tu casa ahora anda entre los muertos, buscando satisfacerse, buscando placerse, Señor, buscando, Señor, respuesta a las necesidades materiales, sin importar que está perdiendo su alma, sin importar, Señor eterno, que está degradando su vida y que se está alejando de la casa del pan espiritual, porque buscas entre los muertos al que vive. Solo hay un lugar: venir a los pies de Cristo, así como Ruth llegó a los pies de Boaz, el que la redimió, el que extendió su manto, su capa, para darle cobertura, para darle protección, para restaurar lo que había perdido. Solamente a los pies de Cristo podemos encontrar la restauración, encontrar la cobertura, la protección. Solo a los pies de Cristo. Vuelve a los pies de Cristo, tú que escuchas este audio. Vuelve a los pies de Cristo, no solo de una manera física, porque Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Volvamos a los pies de Cristo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, reconociendo que Él es el único Redentor. Y nuestro Redentor vive, y del polvo nos levantará, dijo Job. El único que puede rescatar tu casa, tu familia, mi casa, mi familia, es a los pies de Cristo. Gracias, Señor eterno, gracias por permitirnos estar a tus pies. Como dijera ese canto, el único anhelo es estar a tus pies, Señor. Fuera de ti nada tengo, Señor. Fuera de ti nada soy. Solo a tus pies, bendito Dios. Gracias. Amén, amén.
Señor les bendiga y gracias por abrirle la puerta a la palabra de Dios.